Cantábamos hace unos momentos, gloria a Dios, su gracia es mayor. Y gloria sean dadas a Él, hermanos, que es así, que su gracia es mucho mayor que nuestros pecados. Amén. Así es de que vamos en esta tarde, hermanos, a predicar la palabra del Señor, acordándonos o recordándoles que ninguno de los que se para, hermanos, en este lugar es una estrella. Él no brilla con luz propia. Aquí el que brilla en todo su esplendor es Cristo. Y si la palabra de Dios es predicada de manera fiel, de manera responsable, decía el pastor Alex, nosotros no venimos a escuchar a los pastores, venimos a escuchar la voz de Dios. Amén. Así es de que eso nos lleva a nosotros a ser reverentes, amén, a escuchar la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Mis hermanos, vamos en esta tarde a hablar de un tema muy importante. Todos los temas son muy importantes. Quisiera iniciar con algunos datos y pues yo no trabajo en un canal de noticias ni nada, pero voy a darle unos datos con respecto a lo que nosotros hoy enfrentamos en el día de hoy. Amén. No hace cientos de años atrás, hoy por hoy. El año pasado, hermanos, voy a mencionar algunas ciudades. Esto no tiene que ver con solamente el hecho de que solamente allí se encuentren estas cosas. Esto es a nivel mundial. El año pasado, hermano, México cerró con 14,000 muertes violentas a tiros. Quizás eso no nos asombre. El mes de enero del presente año, México cerró con 981 fallecidos por balas. En el año 2024, hermanos amados, se realizaron más de 1 millón de abortos. Ahora, si nosotros agregamos lo que pasa no solamente en este país, sino que, hermanos, en el mundo entero, se estima que solo en los primeros meses del año 2025, el año pasado, se habían realizado, hermanos, más de 500,000 abortos. Esos son asesinatos, aunque le quieran poner otra etiqueta. Son asesinatos o, como algunos dicen, interrupción del embarazo. No, eso es un homicidio. Amén. Es un asesinato. En África también, hermanos, varios hombres entraron en una iglesia donde se celebraban bautizos y asesinaron a 15 personas. En Nigeria, el 2025, 7,000 cristianos fueron asesinados. Desde 1976 hasta hoy, más de 15,000 niños han sido asesinados por sus propios padres. No estoy hablando de abortos, sino de niños ya nacidos. En el año 2001, Andrea Yates, quizás alguno pueda recordar esa noticia, consternó, hermanos, al país cuando ahogó a sus 5 hijos en una bañera, niños que tenían entre los 6 meses a 7 años de edad. Ahora, por mencionar otros datos, hermanos, durante la presidencia de Salvador Sánchez Serén, hermanos amados, en el 2014 al 19, El Salvador experimentó altos índices de homicidio, especialmente en el 2015. 6,656 asesinatos, una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes. También muchos recordarán, los que son salvadoreños y en su gran mayoría son los que estamos hoy aquí, nos acordamos de ese día domingo siniestro, macabro, hermanos, 20 de junio del 2020, donde terroristas del barrio 18 secuestraron una unidad de transporte en la cual rociaron gasolina y como resultado, hermano, murieron 17 personas calcinadas, incluyendo una bebé de 18 meses. Y si usted se fija, hoy por hoy, en la guerra que se ha desatado, ya son cientos de personas las que mueren, las que han muerto. Ahora, mis hermanos, esto es tan solo algunas de las noticias en los tiempos que nos está tocando vivir.
tan solo algunas noticias, hermanos, en las que el mundo, casi nadie en el mundo, hermanos, se asombra por ellas o se sorprende por casi nada, debido, hermanos, a que la maldad siempre, hermanos, ha estado de moda y prácticamente se ha normalizado esa maldad. Uno enciende las noticias, hermanos, y de inmediato crímenes, asaltos, tiroteos, asesinatos, suicidios, etcétera. Un mundo de maldad. Ese, hermanos, es el mundo en el que vivimos y ese es el pan de cada día. Y la verdad, mis hermanos, es que esto, en un sentido, no nos sorprende. Como creyentes, hermanos, tratamos de buscar, o no tratamos, más bien dicho, de buscar muchas explicaciones, porque la explicación nosotros, hermanos, la tenemos desde el principio de los tiempos y la tenemos relatada en Génesis 3. Estas noticias, hermanos, y tragedias espeluznantes que hemos oído y las que sin duda alguna, hermanos, vamos a leer y vamos a escuchar en el futuro son consecuencia de un mundo, hermanos, de un mundo caído, un mundo que aunque gime por su liberación, todavía está sujeto a la maldad de aquellos que no tienen temor de Dios. Y hemos comenzado, hermanos, este sermón con una triste pero trágica, pero que no deja de ser una realidad, hermanos. Esta realidad no es algo que deba sorprendernos, ya que la Biblia enseña, hermanos, de manera clara cómo es la naturaleza humana. No hay duda al respecto. Todas las personas, dice la Escritura, que son pecadoras. No hay ninguna excepción. Según las Escrituras, hermanos, toda persona nace en pecado. Y esa naturaleza de pecado es transmitida a través de sus padres y se remonta a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva, hermanos, cayeron, su disposición cambió. Y después de todo lo que ha venido desde Adán y Eva, hermanos, todo ser humano que jamás ha nacido en la historia del mundo ha nacido como pecador. Tenemos la creación de Adán y Eva en los primeros 2 capítulos de Génesis, capítulo 1 y 2. Y en el capítulo 3, hermanos, la trágica caída del hombre. Y cuando usted llega, hermanos, al capítulo 6, lo único que hay en el mundo es corrupción. Como dice Génesis capítulo 6, verso 5, que muchos conocen de memoria, dice el Señor: y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo deseo de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Dios envía un diluvio, hermanos, ahoga la raza humana, deja 8 personas y comienzan de nuevo. ¿Y qué tenemos? Más maldad, más corrupción. De hecho, es el profeta Jeremías que dice que describe el corazón de esta manera: engañoso es el corazón humano, y más que todas las cosas, y agrega, y perverso, hermanos, y solamente Dios lo conoce, dice la palabra. Amén. Algunas personas dicen, hermanos, bueno, la gente es básicamente buena, es decir, la gente es radicalmente buena, pero que a veces de manera incidental hace cosas malas. La Biblia no enseña eso, pero eso es lo que muchos creen. Algunos dicen también que es el ambiente lo que hace que ellos hagan cosas malas, pero es el mismo Señor Jesucristo, hermanos, que dice que si nosotros siendo malos, no dice nosotros siendo buenos y que a veces hacemos cosas malas, no, Jesús mismo dice vosotros que siendo malos. Jesús, por cierto, como Dios, hermano, como creador, Él conoce su creación, y eso lo que dijo fue que de la boca del corazón sale lo malo, y eso malo es lo que contamina al hombre. De la boca del corazón del hombre, hermanos, los homicidios, dice, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, de manera, mis hermanos, que según nuestro Señor, todas estas maldades proceden
de adentro y contaminan al hombre. El problema no está fuera de nosotros, el problema está dentro de nosotros. Así que hoy sí, vayamos a las Escrituras, Salmo capítulo 36. Cuando lo encuentre se pone de pie y lo leemos todos juntos en reverencia a su palabra. Amén. Y a su letra dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, ¿qué dice? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se le lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Ahí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Oramos. Padre, una vez más, Señor, acudimos a ti para que tú, Señor, seas el que bendigas esta palabra, Señor. Toda nuestra preparación, todos nuestros posibles conocimientos quedan relegados, Señor, a tu poder, y que tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, nos haga entender, nos haga comprender, Señor, que sea tu Espíritu Santo aplicando tu palabra en nuestras vidas. Estoy aquí, Señor, en debilidad, con temor y temblor, sabiendo la responsabilidad que tenemos, Señor, de predicar únicamente, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Puede sentarse. Mi amado hermano, al leer este pasaje nosotros de manera inmediata podemos identificar, hermanos, sin mucho esfuerzo, un contraste. Son dos descripciones muy claras. Por un lado, usted tiene el boletín ahí, pero por un lado, hermanos, David describe la maldad de los hombres. Por otro lado, el salmista David describe la misericordia de Dios. De manera que ese contraste, hermanos, de ese contraste se deriva, hermanos, el tema de nuestro sermón en esta tarde. Y el tema es la maldad de los hombres y la misericordia de Dios. La maldad de los hombres y la misericordia de Dios. Este salmo, hermanos amados, nos invita a reflexionar sobre la condición humana y a maravillarnos ante la infinita misericordia y justicia de nuestro Creador. Y mis hermanos, este pasaje nos ayuda a tener una mayor comprensión de la condición humana, comprensión necesaria, hermanos, para el entendimiento del pecado y una correcta perspectiva del Evangelio. Nosotros no podemos, hermanos, darnos el lujo de vivir una vida cristiana sin una comprensión bíblica del pecado, la maldad, pero también la gracia y la misericordia del Señor. Y básicamente, hermanos, lo que nosotros tenemos aquí en este pasaje que vamos a ver en este sermón son tres encabezados. Número 1, la maldad de los hombres, versículos 1 al 4. Número 2, la misericordia de Dios, versículos del 5 al 9. Y número 3, hermanos, una súplica por la misericordia de Dios, versículos 10 al 12. Vayamos inmediatamente y sin más preámbulo a nuestro primer encabezado, la maldad de los hombres, versículos del 1 al 4 que hemos leído. El salmista empieza diciendo, hermanos, que la iniquidad del impío me dice al corazón. La maldad del impío
me dice al corazón. Y aquí, hermanos, lo que nosotros tenemos es una figura retórica que se conoce como personificación o prosopopeya. Es lo que nosotros encontramos acá. Esta personificación, hermanos, en la Biblia atribuye características, acciones o emociones humanas, conceptos abstractos o elementos de la naturaleza para resaltar temas espirituales. Es un recurso literario común, hermanos, que da voz a conceptos como la sabiduría, la muerte, el pecado o la creación, hermanos, para explicar realidades complejas. Por ejemplo, hermanos, dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, verso 20 y 21, en el capítulo 8, 1, 4, la sabiduría se representa como una mujer que clama por las plazas. ¿Sí ve? La sabiduría no es una persona, pero en el libro de Proverbios se personifica. Ese recurso sirve, hermanos, y se representa como una mujer que clama en las plazas y alza la voz. La naturaleza también se personifica porque en Isaías y Joel se menciona que los árboles aplauden, pero los árboles no tienen manos. Ellos aplauden y los montes cantan y la tierra está de luto. Pablo también habla del pecado, hermanos, dándole un papel donde lo personifica y le culpa de que el pecado lo engañó y que lo mató. Pero el pecado no es una persona. Ahora, lo que usted mira en el verso 1 dice: la iniquidad del impío me dice al corazón. No es el malvado el que está hablando, es la iniquidad que se está personificando y le está hablando al salmista David. Sí, vamos entendiendo, ¿verdad? Ahora, también nosotros encontramos en los salmos, el mismo David dice en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Tenemos los cielos, el firmamento, la noche y el día que proclaman, que hablan. Y eso es lo que está haciendo la iniquidad aquí. Amén. De manera que dice el salmista que la iniquidad del impío le dice al corazón. Es como si David hubiera sido enseñado divinamente, hermanos, por los pecados de otros. Fue Spurgeon, hermanos, el que dijo que los pecados de los hombres tienen voz para los oídos del piadoso. Ahora, mis hermanos, lo que vemos a continuación es una descripción de la maldad del hombre. Decir, hermanos, en qué consiste esa descripción. Eso es lo que está diciendo David. ¿En qué consiste? Número 1 dice que no hay temor delante de sus ojos. Eso es lo que dice la iniquidad. No hay temor delante de sus ojos. Es lo primero. Y esa, hermanos, es una declaración, una afirmación fundamental. El hombre está bajo el poder del pecado. Juan dice que el mundo entero, no algunos, el mundo entero, hermanos, está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Desde el comienzo David insiste, hermanos, en la maldad de los hijos del mundo, la maldad del impío, una maldad cuya raíz, hermanos, es el alejamiento de Dios. Dice David, no hay temor delante de sus ojos. Y eso tiene que ver más, hermanos, con el hecho de postrarse ante el Señor. Ese temor está relacionado, hermanos, con la reverencia, con la adoración, más que con un temor tiránico o terrorífico. Lo que está diciendo David es que el hombre impío no inclina su cabeza delante de Jehová. No lo reconoce como su Dios, no reconoce su autoridad. Mis hermanos, los impíos no tienen temor de Dios delante de sus ojos porque ellos están en rebeldía ante su Creador. No le temen, no temen a sus juicios y por eso, hermanos, es que pecan. Pero los que le temen a Dios, escuche bien, son restringidos de su tendencia a pecar. Amén. Los cristianos todavía pecan. Por supuesto que sí, todavía pecan, pero no queremos pecar contra Dios. Recuérdese que en un cristiano el pecado ya no reina.
Todavía lo inquieta, le da órdenes, lo seduce, lo empuja. Pero hay algo en el cristiano que no tiene el impío y el malvado, que es el Espíritu Santo, quien ha puesto nuevos deseos en nuestro corazón. Así que hay una gran diferencia, hermanos. Nosotros le tememos pecar, le reverenciamos, sabemos quién es Dios, pero los que no temen a Dios pecan contra Él, hermanos, sin ninguna restricción y sin conciencia. Pero menciona algo también, esa ausencia de temor, hermano amado, cuando una persona no tiene temor de Dios, ¿a qué está más inclinada? A actuar de manera egoísta, a actuar de manera soberbia y malvada. Eso es lo que hace, hermanos, el no tener ese temor de Dios. Esa maldad caracteriza al impío y esa maldad les hace perder el temor al Señor. Temor que según las mismas escrituras, hermanos, es el principio de la sabiduría. Segundo, verso 2, dice que se lisonjea, ¿verdad? Se lisonjea, es decir, se alaba a sí mismo. Eso es lo que significa. Él se alaba a sí mismo, o como dice otra versión, se cree tan digno de alabanza. Eso es lo que hace el impío. Se jacta, es una expresión de orgullo y soberbia. Hermanos, para el impío, para el pecador, es un deleite pecar porque tiene un corazón no regenerado. Hermanos, dice Job capítulo 15 verso 16, y esto es verdaderamente increíble y revelador. Dice Job 15, 16 que el hombre abominable y vil bebe la iniquidad, la maldad, el pecado como agua. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo bebe, hermanos, la iniquidad, el malvado? Como agua. ¿Y cómo se bebe agua, hermanos? De manera natural. Amén. Entonces lo que está diciendo Job es que el hombre impío, el hombre malvado, comete sus pecados y sus maldades de manera natural, como beber agua. El impío, hermanos, rebaja su estimación de Dios, amén, por un lado, y por otro aumenta la estimación de sí mismo. Por eso dice que se lisonjea, se jacta, amén, piensa en sí mismo mucho más de lo que debería, tanto en lo que respecta a sus pecados, es decir, su iniquidad, como en sus prejuicios, donde es aborrecida. Hermanos, la esencia del halago, de la alabanza y de la adulación se encuentra en las palabras que dicen que uno es mejor de lo que realmente es. Por lo general, mis hermanos, nosotros pensamos que los halagos provienen de los demás, pero somos completamente capaces de decirnos a nosotros mismos que somos mejores de lo que realmente somos. ¿O no tiene la capacidad usted para eso? No se ha visto al espejo y usted se cree el más guapo de toda la congregación, el más inteligente. Son pocos los que reconocemos que quizás somos los que estamos allá como un abortivo de último. El malvado se engaña a sí mismo creyendo, dice, que su maldad no será aborrecida. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada, dice, y aborrecida. David señala, hermanos, el autoengaño que acompaña la maldad. La persona malvada se convence a sí misma de que sus acciones no son tan malas. Bueno, de hecho hay cristianos que lo ven de esa manera también. Pero cuando el expositor de Jerry Bridges nos pone aquellos pecados respetables, ¿cuántos de nosotros no caemos ahí? No son tan malas. Por eso el texto dice que delante de sus ojos no serán aborrecidas sus maldades. Lo que le permite continuar como viviendo en su comportamiento malvado, sin remordimientos, y por tanto no reconoce su maldad. Y al no reconocerla, hermanos, él cree, hermanos, que no tendrá consecuencias, que no tendrá retribuciones. Así que la maldad del impío se manifiesta en una vida egocéntrica, impulsada en el engaño y la deshonestidad.
De manera que número 1 dice el David, hermanos, que no hay temor de Dios. Número 2, se lisonjea, es decir, que se jacta, se cree digno. Número 3, las palabras de su boca son iniquidad. Eso es lo que dice el verso 3, ¿o no? Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, dice ahí, hermanos. Es decir, que la maldad de estas personas se manifiesta no solo en una vida egocéntrica, sino que también es impulsada por el engaño, por el fraude, la deshonestidad. Y ahora se logra ver el avance del pecado, hermano amado, en el corazón del impío. Su maldad está en el corazón, pero luego el pecado de su corazón se expresa por medio de sus palabras. Por eso dice que las palabras de su boca son iniquidad. Recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca, mis amados hermanos. Número 4, siempre, hermanos, el malvado, el impío, dice en el mismo verso 3, en la segunda parte, que ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, dice, ¿verdad? Se volvió necio. Por eso es que, como dice el impío, dice el necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios. Hermanos, si yo les estoy preguntando, no es porque se me olvide, sino que no quiero que esté abosteciendo. Ahora, mis amados hermanos, esto habla de su conducta al no temer a Dios, que equivale a rechazar sus mandamientos, rechazar su palabra, sus valores. Han quedado ciegos. Han quedado ciegos, hermanos. Es lo que dice la segunda parte. Son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Ha quedado ciego y no pueden, hermanos, percatarse del peligro en que viven. Actúan sin criterios morales que les empujan a pensar y vivir según la insensatez y la maldad. En quinto lugar, dice el versículo 4, hermano amado, que medita ¿el qué? Maldad. Él no medita en la piedad que quizás el día de mañana va a ser. No, él medita maldad sobre su cama, es decir, hasta en su cama, hermanos, es decir, hasta en el momento, hermanos, de descanso y un tiempo que debe de ser al final del día, incluyendo los cristianos, un tiempo para meditar en la palabra de Dios, un tiempo, hermanos, para meditar cómo estamos caminando nosotros, qué fue lo malo que hicimos en el día, qué es lo que debemos mejorar y qué es lo que debemos abandonar, ¿o no es cierto? Porque en el Salmo 4 nosotros escuchamos que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y otro salmo dice que en medio de las vigilias va a meditar en él. Y en Cantar de los Cantares dice: yo dormía pero mi corazón velaba. El ir a la cama para un creyente debe de ser un momento de meditación, un momento de examinación. Pero el malvado no hace eso. Él va a la cama, hermanos, meditando en la maldad. Pero el creyente, según el Salmo 1, dice que el creyente, aquel que dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, ¿qué dice? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y en la cama. Qué diferencia, ¿verdad? Número 6, el versículo 4 también dice que está en camino no bueno, el mal no aborrece. ¿Y qué dice también la misma Biblia? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Ahora, hermanos, su proceder, su conducta, su vida es maldad, tal cual la describe, como hemos dicho, el Salmo 1. Los malos son como el tamo que arrebata el viento y no se levantarán en la congregación de los justos también. Su vida, su conducta es de maldad. La persona malvada no se está desviando, hermano. Ya su camino es un pecado de maldad. Es un camino de maldad, hermanos. Está, dice, en camino, no lo está buscando. Está en camino no bueno. No está inventando formas de hacerlo, en contraste con los piadosos que pueden pasar horas de vigilia en la noche meditando en Dios y en sus mandamientos.
Dice que el mal no aborrece. Lejos de despreciar y aborrecer el mal, incluso, hermanos, se regocija en él. ¿Y saben qué? Lo patrocina también. Él se cree astuto, el malvado. Como yo, ¿no? Porque es tonto no puso más horas en el trabajo. Porque es tonto no agarra 2 trabajos. Nunca odia algo malo porque está mal, pero medita en ello, lo defiende, lo practica. De manera que esa es la descripción de la maldad del hombre, dice David. Primero, no hay temor de Dios. Número 2, se lisonjea a sí mismo de su maldad. Número 3, habla mentiras constantemente. Número 4, no es sensato en su comportamiento. Y número 5, todo el tiempo está pensando en la maldad. David está describiendo la naturaleza corrupta del malvado, destacando su falta de temor a Dios como la raíz de su iniquidad, hermanos. Este versículo nos muestra que el problema fundamental de la maldad humana es la ausencia de reverencia y respeto a Dios. Cuando una persona, hermanos, no tiene temor de Dios, está más inclinada a actuar de manera egoísta y malvada. De manera que el problema de la humanidad es y se resume únicamente en esas 5 frases. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Mis hermanos, de todos los textos que se han escrito en la historia de la humanidad, los 3 primeros capítulos de Romanos nos proveen la visión más completa, la explicación más coherente y el argumento más razonable acerca de la maldad del hombre. Y lo más seguro es, hermano, que el apóstol Pablo tuviera este salmo en mente cuando compuso los primeros capítulos de la Magna Carta a los romanos, y que de manera muy clara Pablo está citando en este versículo del Salmo 36. En Romanos capítulo 3, del 1 al 3, nosotros vemos en esos capítulos, hermanos, la exposición más exhaustiva acerca de la naturaleza del pecado. Yo solo quiero mencionar algunos versículos para traer más claridad al tema de la maldad del hombre. Mire lo que dice en Romanos de 3, capítulo 3, verso 10 al 18. Solo voy a mencionar algunos. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Verso 18, no hay temor no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que el apóstol Pablo, hermanos amados, tiene en mente cuando está escribiendo aquí en el capítulo 3 de Romanos, que no hay temor de Dios. Ahí tenemos una radiografía, hermanos, espiritual del hombre caído, de la depravación total del hombre, o como algunos prefieren, de esa corrupción radical del hombre. Es por eso, hermanos, que el sabio Salomón tiene razón cuando él afirma que escuche bien, y si quiere tomar nota, escriba el texto, pero luego lo estudie en su casa. Dice Salomón que un pecador destruye mucho bien, uno solo. Eclesiastés 9:18, solo anótelo. Un pecador destruye mucho bien, uno solo. No está diciendo miles, ni 2 ni 3, hermanos. Está diciendo un solo pecador hace mucho bien, mucho mal, destruye mucho bien. Recordemos, hermanos, solamente por traerles, por mencionarles, recordemos a los genocidas más feroces en la historia de la humanidad. ¿Quién se les viene a la mente? ¿Quién? Adolfo Hitler, donde más de 6 millones de personas fueron asesinadas. Luego tenemos a otro que le sigue, que es Joseph Stalin,
Según estimaciones, es responsable de la muerte de 6 y 20 millones de personas durante su brutal régimen. Ya sea, hermanos, mediante ejecuciones directas políticas o indirectamente como resultado de sus políticas. Mis hermanos, la fuerza más letal en el mundo no es la naturaleza, no son los huracanes, no son los terremotos, hermanos. La fuerza más peligrosa no son los animales más feroces en la jungla. La fuerza más peligrosa y más letal es el ser humano. El hombre puede planear el daño y la maldad, y no son como los animales que matan por instintos porque están diseñados para matar. Es así como funciona la cadena alimenticia. Los humanos están diseñados, hermanos, para dar vida. Amén. Para dar vida, pero son sumamente inteligentes para crear muerte. En estos días estuve pensando en las tragedias que han ocurrido, hermanos, lamentablemente, con mucho dolor, tengo que mencionarlas. Las tragedias que han ocurrido en las escuelas, los tiroteos, y cómo nosotros los padres nos ponemos cuando eso sucede, cuando tenemos nuestros hijos en las escuelas. Ahora en mi caso, pues ya no tengo mis hijos ahí, pero están mis nietos. Pero qué joven se mira, dice el hermano. Hermanos, estuve meditando en eso, en esas tragedias que ocurren a través de los años, tiroteos masivos con armas de fuego, que se destacan con mayor frecuencia en este país, hermanos. Los estudios indican que la tasa de tiroteos se ha triplicado desde el 2011. Entre los años 1982 y el 2011 ocurrió un tiroteo cada 200 días. Solo para darles un dato. Sin embargo, entre el 2011 y el 2014, la tasa se ha incrementado más. Hablamos de coches bombas en ciudades, hermanos, pobladas y grandes como Francia, en ciudades urbanas. Hablamos del 9/11, de 4 aviones que se estrellaron, uno en cada torre, uno en el Pentágono y uno cayó en unas planicies en Pensilvania, me parece. Y yo pensaba en todo eso, hermano. Y las autoridades, cuando ocurre un tiempo, vamos a decir, de paz entre un tiroteo y otro, entre un ataque terrorista y otro, hermanos, casi siempre, hermanos, se atribuyen eficacia. Manifiestan soberbia, orgullo, argumentando de que su logística, de que su tecnología, la manera en que están operando es lo que ha desactivado, es lo que está atacando directamente a estas personas terroristas. Hermanos amados, manifiestan orgullo y piensan que de alguna manera por lo que ellos están haciendo, hermanos, es que son eficientes. Como un atarantado, esa es una expresión salvadoreña, no sé si hay en otros lados también. El atarantado de Cuomo, algunos lo conocen. Era el alcalde, ¿verdad? Dijo, Dios no detuvo la pandemia, nosotros fuimos. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Pero qué estupidez, hermano. Y cuando las autoridades caen en lo mismo, no le rinden gloria a Dios, hermano. Ellos no van a atribuirle a Dios que Dios está obrando. Amén. La verdad es que si en este mundo, hermanos, no está 1000 veces peor de lo que está, es debido a la gracia común de Dios, hermano. Solamente a eso, porque la gracia común de Dios gobierna todo. Por supuesto que las autoridades encargadas de cuidar y de proteger a las naciones, hermanos, hacen su trabajo, ya sea de manera excelente o de manera mediocre, pero lo están haciendo, para eso se preparan. Pero si la mano del Señor no estuviera en este mundo, hoy por hoy sería inhabitable. Es por eso que el salmista dice, si Jehová no guardare la ciudad, si Él no la protege, en vano vela la guardia. Esa es la gracia común, hermano, del Señor, que restringe, refrena en el mundo en que vivimos,
¿Qué pasaría si Dios quitara ese freno, hermano? ¿Qué pasaría si Dios nos quitara hoy, hermanos, esa gracia común? Hermanos, esto sería un caos. Mire, yo no sé si a algunos les va a sonar exagerado, pero hace un tiempo atrás un loco apareció también diciendo de que los hombres podían tener un día en el cual pudieran salir a violar a diestra y siniestra. Y no sería raro que eso pase con tantas ideologías diabólicas que se están metiendo en el mundo. ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios quitara solo por un instante su gracia? Un día. ¿Y si la quitara una semana? ¿Y si la quitara un año, hermanos? No nos podemos imaginar. Pero Dios en su gracia común ha puesto en nuestra disposición elementos, hermanos, para frenar de alguna manera el avance de la maldad y mantener el bienestar de la humanidad. Hay ciertas restricciones, hermanos, tan claras en las Escrituras como por ejemplo la conciencia. Ese es un freno que Dios ha dejado en su gracia común a la humanidad, la conciencia. Romanos 2:15, hermanos. Todo mundo sabe lo que está bueno y lo que está malo. Nadie lo ignora, hermanos. La moralidad divina ha sido revelada en el corazón del hombre. Ese es un freno que Dios ha puesto en la humanidad. Número 2, también tenemos la familia. ¿Se recuerdan? Los que ya pasamos hace muchos años por la escuela, nos decían un concepto que a mí no se me olvidó. ¿Qué es la familia? La familia es la base fundamental de la sociedad, porque en ella nos enseñan principios, valores, hermanos, en los cuales el respeto a las personas, a los vecinos, a la familia. ¿Y eso qué frena? La maldad. Son frenos que Dios ha establecido, que restringe la maldad. Otra, hermanos, y no menos importante, las autoridades civiles que ya hemos mencionado. En Romanos 3 encontramos ese freno que Dios tiene. ¿Para qué están las autoridades? ¿Quién las puso? Dios. ¿Para qué? Para premiar al que hace lo bueno y darle alabanza, y para castigar a aquel que se lo merece. Pero algo, y no por mencionarlo de último, la iglesia. ¿Usted sabe cuántos delincuentes hay aquí que Dios ha restringido? Y el hermano dice, quizás me conoció antes, dice. Hermano, nosotros no éramos buenas piezas. Nosotros estábamos en el lado de la iniquidad también cuando Dios nos rescató, ¿o no? Efesios nos va a decir a nosotros de que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, siguiendo la corriente de este mundo, con una mente entenebrecida. Eso éramos muchos de los que estamos aquí, todos, hermanos. Y Dios tiene la iglesia como un freno también para frenar el avance de la maldad. ¿Por qué? Porque Dios ha llevado una obra y sigue llevando una obra interna en nosotros. Al hombre no se cambia desde afuera, al hombre se cambia desde adentro. Por eso es que Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no es ladrón, y si lo hay, venga Cristo. Amén. Ya no es soberbio, y si lo es, pues siga luchando eficazmente, que podemos en el Señor. Amén. De manera de que esos son los frenos que Dios utiliza. Pero vayamos inmediatamente, hermanos, a nuestro segundo encabezado, la misericordia de Dios. ¿Cuántos tienen sueño? Amén, amén, iba a decir el hermano allá. Hermanos, la misericordia de Dios, verso del 5 al 9. Y esto es grandioso, hermanos. Estas palabras brillan en todo su esplendor en un fondo tan oscuro. Recuerden, nosotros en los primeros capítulos de Romanos vemos aquello entenebrecido, hermanos. Dice Pablo, ya hemos acusado en el capítulo 3 a todos, que todos están, ¿cómo dice? Bajo pecados. Judíos y gentiles, todos están en el mismo lado, están en la oscuridad. Pero glorias sean dadas al Señor, que viene el evangelio, que brilla, amén, en todo su esplendor. Y es lo que vemos aquí en el verso 5. Jehová dice, hasta los cielos llega tu misericordia. ¿Ven el gran contraste? De la oscuridad completa, que se puede hasta palpar, viene la misericordia de Dios. Por eso cantábamos nosotros, gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias
Estos versículos nos ofrecen un marcado contraste, hermanos, de lo que ya vimos. La misericordia del Señor que está en los cielos. Dice la palabra: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conserva. Dice: cuán preciosa, oh Dios, vuelve a decir, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. La misericordia del Señor está en los cielos, y su fidelidad, que llega hasta las nubes, hermanos, se oponen a la pecaminosidad de quienes aman el mal y odian el bien. La justicia de Dios como las grandes montañas, es decir, inamovible y confiable. Sus juicios son un gran abismo, pues en su sabiduría ha ordenado el universo. David, hermanos, confía en que el Señor, incluso en medio de una maldad abrumadora, es capaz de preservar al hombre y al animal. Dios tiene cuidado de los suyos. Aquí vemos a David como experimentando una visión, hermanos, del hombre malo. Y de repente cambia esa escena y ahora mira a Dios. Y cuando mira a Dios, hermanos, después de ver eso siniestro de la maldad, él empieza a describir los atributos de Dios. Y esos atributos contrastan con la maldad del hombre, hermano. Y ahí es donde se establece el contraste de la maldad del hombre y la misericordia de Dios. Hasta los cielos, dice, llega tu misericordia y tu fidelidad. Ahí están los atributos de Dios. La misericordia. Ahí está también la fidelidad y la justicia, que también son, hermanos amados, atributos que son comunicables. ¿Por qué razón? Porque el hombre también posee misericordia. Es comunicable esos atributos porque el hombre también tiene fidelidad y también tiene justicia. Amén. El hombre regenerado. De manera que David en el verso 10 está haciendo énfasis también y vuelve a mencionar. En el verso 10: extiende tu misericordia a los que le conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Prácticamente hablando, él está de una manera, hermanos, poética, diciendo o describiendo estos atributos. La misericordia, que tiene que ver con el hombre, que tiene que ver con la miseria del hombre vista por Dios, llevada a su corazón. La fidelidad, que tiene que ver con la perseverancia, es decir, Dios persevera en aquello que dijo que haría, en aquello que ha prometido. Y la justicia, castiga, es darle retribución y el pago a aquel que se lo merece. De manera que David se niega, hermanos, a desanimarse. En cambio mira a su fiel Dios, quien es misericordioso, veraz, fiel, justo y sabio. El salmista vuelve de esa perspectiva, hermanos, repulsiva, a esa más agradable. Y ahora David contempla y alaba la misericordia de Dios, que es infinita y siempre segura, con la salvación, la fidelidad y la luz que brota de ellas. En el verso 7 David continúa señalando que esto no es una mera teoría para él. Mire lo que dice el verso 7: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Él conoce de manera profunda, por experiencia, hermanos, la preciosa misericordia de Dios, que habla de la fidelidad leal y pactada de Dios. Debido a ese amor pactado, dice David que los hijos de los hombres ponen su confianza bajo la sombra de sus alas. Como una gallina, hermanos, o una águila que reúne a sus polluelos bajo sus alas para protegerlos de la tormenta. Esa es la imagen poética que David nos presenta a nosotros. Así Dios, hermanos, en su fidelidad reúne a su pueblo bajo sus alas. Y se recuerdan, David, el Señor Jesucristo, cómo utiliza también esa analogía de la gallina. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces? Sigue diciendo, pero dice, ¿cuántas veces quise juntarlos? Representan esas alas que menciona el texto, su protección, hermano. Perdido en esta profundidad, David, que es tan digna de adoración, David exclama: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia.
valiosa sobre todos los tesoros, valiosa únicamente para aquellos que saben apreciarla. La casa de Dios en su santuario es el dominio de su misericordia y de su gracia. Es la expresión, hermanos, de los dones y bienes abundantes, agradables y poderosos con los que Dios fortalece a los suyos. El verso 8 dice que serán completamente saciados de la grosura de su casa, y tú los abrevarás del torrente, es decir, del río de sus delicias. La abundancia de su casa. Eso simboliza, hermanos, la provisión espiritual de Dios. En el contexto bíblico, la casa de Dios se refiere, hermanos, a su presencia, su templo o su comunión con las personas. El salmista expresa que quienes confían en Dios encuentran plenitud y satisfacción únicamente en Dios. No solo en lo material, sino en lo espiritual. Y dice que serán completamente saciados. Él dice que sacia el alma. La palabra saciados indica una satisfacción profunda, hermano amado. No se trata de algo temporal, sino de una plenitud interior, paz, seguridad y gozo que provienen de la relación con Dios. El torrente de sus delicias, el río de sus delicias, describe algo abundante, pero no algo estancado, sino algo continuo, hermanos. Él nos da de su bendición, Él nos da gracia sobre gracia, el Señor. No olvidemos, hermanos, en este salmo el contraste que tenemos bien claro. Por un lado la maldad humana, pero por otro lado la misericordia, la bondad y la fidelidad de Dios, que protege y bendice a quienes se refugian en Él. Ese versículo 8 nos enseña que la verdadera satisfacción y la alegría se encuentran en Dios, quien ofrece una abundancia espiritual que llena completamente la vida de quienes confían en Él. Pero sigue diciendo el salmista: porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Al hablar de la misericordia de Dios, hermanos, es hablar de ese deseo divino de salvar a la humanidad, que se opone de manifiesto en la idea de la luz. Y es únicamente, hermanos, ante la luz divina que el ser humano puede ver su propia luz, que es una figura, hermanos, de referirse a la vida plena que emana de la gracia y el poder de Dios. Únicamente al describir la luz divina es que podemos disfrutar nuestra luz, que son expresiones metafóricas para referirse a la vida plena, grata que Dios le brinda a la gente que Él ha llamado, a la gente justa, noble y fiel. Habiendo, hermanos, recibido esa dolorosa revelación del mal que rodeaba, y habiendo respondido con un poderoso recuerdo de la misericordia de Dios y la fidelidad del Señor, David ahora se dirige al Señor en una respuesta de oración. Y con eso terminamos, hermanos, nuestro último encabezado que vemos rápidamente. Versículo 10 y 12, mire lo que dice: extiende tu misericordia. Aquí David está suplicando, está orando. Tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse, dice David. Aquí está la oración del justo. Aquí está la súplica genuina de un hombre. Aquí tenemos una súplica por la misericordia de Dios. David está intercediendo a favor de otros y pide a Dios que extienda, hermanos, su misericordia a los que le conocen. Algo muy importante es que David aquí no está pidiendo a Dios que conceda su misericordia por primera vez a los justos, a los rectos, sino más bien que le siga concediendo esa misericordia. ¿Se dieron cuenta? Extiende, dice, ya hay una misericordia depositada en el creyente, pero David dice que la extienda a los que le conocen. ¿Y quiénes son los que conocen a Dios, hermanos? Aquellos hermanos que temen a Jehová, cuyas vidas se ajustan a la palabra de Dios y quienes disfrutan de una comunión íntima con el Señor. Dios se manifiesta a ellos y Él les permite conocerle.
Así es que David en esta súplica, hermanos, está una vez más pidiendo por la misericordia y la justicia divina. El salmista está culminando este salmo y está reafirmando la importancia de los atributos de Dios y presenta una vez más, hermanos, la decadencia de estas personas malvadas. Verso 11, no venga, dice, pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Esas personas malhechoras e impías, hermanos, no buscan el bien de los hijos de Dios. Y cuando dice aquí, hermanos, no venga pie de soberbia, la idea es que en el antiguo tiempo, cuando alguien caía un esclavo, ¿cómo se llama? El que está castigando, el verdugo, tiene el pie sobre la cabeza del individuo. Y es lo que dice aquí, que no venga, hermanos, ese pie de soberbia contra él. Extiende tu misericordia a los que te conocen. Hermanos amados, no venga ese pie de soberbia, dice, y mano de impíos me mueva. Habiendo orado David por otros, David ahora intercede por sí mismo. Y David equipara, hermanos, a los impíos con la soberbia, porque esa soberbia es una de las características principales del malvado, del hombre impío. Así es que, hermanos amados, David ora por protección contra la arrogancia y la opresión de los malvados. David reconoce la amenaza de la soberbia y la maldad y pide a Dios que lo proteja de esos peligros. Termina en el verso 12 diciendo, y cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Los impíos, hermanos, pueden prevalecer por cierto tiempo, pero al final dice la palabra que serán cortados. A veces nos preguntamos, si es bíblico, ahí está en la Biblia, ¿por qué los malos prosperan, hermano? Porque a los impíos les va tan bien como que si fueran justos. Pero la misma Biblia nos da la respuesta. Ellos ya tienen su recompensa. Amén. Nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir sometiéndolos a su misericordia y a su voluntad. Por eso dice David en ese contexto, ¿sabes qué? Deleítate, Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. De manera que David concluye afirmando la caída inevitable de los malhechores, quienes no podrán levantarse nuevamente. Este versículo nos recuerda que la maldad tiene un fin y que los que practican la iniquidad enfrentarán la consecuencia de sus acciones. Esa caída, mis hermanos, es inevitable. Como les mencionaba Pablo, nosotros nos acordamos bien cuando menciona a los Efesios en el capítulo 2, cuando él dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros mismos, pues es don de Dios, gloria a Dios. Pero como decíamos al principio, él, hermanos, en Efesios, él ha dicho y ha descrito, hermanos, de una manera breve lo que el hombre es sin Dios. Que el hombre no está enfermo, espiritualmente hablando, ¿cómo está? Está muerto, hermanos amados. Él está muerto. Está muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿saben qué? Él describe también en ese pasaje, en un versículo tan glorioso, que creo que fue Martin Lloyd-Jones, que le da a este nombre en el verso 4, el glorioso pero. No sé si fue él o fue alguien más, pero después que ha descrito, hermanos, la maldad a la que nosotros, usted y yo pertenecíamos, dice en el verso 4 el apóstol Pablo, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Se fijó el cambio? Con su gran amor que nos amó. Hermanos, deberíamos de estar contentos nosotros y no estar pensando ahorita en qué voy a ir a comer o qué voy a hacer mañana en el trabajo. Usted se da cuenta, hermanos, qué es lo que Dios hizo con nosotros, de dónde nos rescató y dónde estamos hoy. Porque también Pablo a los Efesios dice que nos ha colocado en lugares celestiales con Cristo y que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Pablo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad.
Gloria a Dios, mis amados hermanos, porque nosotros no solamente hemos experimentado la misericordia de Dios, somos recipientes de esa gracia, de esa misericordia. Por eso David dice, extiende tu misericordia. Yo no sé si usted se siente feliz por ello. Ahora, para ir terminando, hermanos, si hay alguien aquí que necesite venir a Cristo y en arrepentimiento y fe, hoy puede hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros hablamos con personas que no han venido a Cristo en fe y arrepentimiento, lo primero que nos dicen es que Dios les ama a ellos también. Que Dios les ama a ellos. Y ahí entra la famosa frase tan trillada, hasta por creyentes. Ojalá que aquí en Seguidores no. Hasta por creyente, Dios ama al pecador, pero solamente aborrece el pecado. Pero nosotros en la Biblia, querido amigo, si tú estás aquí y esto te pueda sonar ofensivo, pues eso es lo que quiero a través de la palabra. Nosotros no somos románticos aquí, porque para eso solamente tienes que escuchar a Joel Osteen con su gran sonrisa hermosa que tiene y escucharlo, y él destila miel por todos lados. Él es el que ha dicho, yo no puedo hablarles del pecado a ellos, suficientemente tienen ya con los problemas que tienen en el mundo. Yo tengo que hablarles de amor, de cariño. Ellos vienen destrozados, aquí les damos amor. No. De hecho, dice Paul Washer que si un incrédulo sale contento de este lugar cantando tico tico, no le enseñaron la palabra. No entendió por dónde iba la palabra del Señor. Querido amigo, la Biblia dice que el hombre es un enemigo de Dios, aunque no digamos amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5. Después que ha dicho que somos hermanos justificados, pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Pero dice que siendo enemigos fuimos reconciliados. ¿Cómo éramos antes de venir a Cristo? Enemigos. Entonces, ¿en qué estado o en qué relación se encuentra el que no ha venido a Cristo en fe y arrepentimiento? Enemistad. De hecho, el salmista dice en el capítulo 7, verso 11, que Dios está como airado. ¿Con quién? Con el impío, con aquel que no ha venido a Cristo todos los días, no por un rato. Y también dice el apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 6, de que el hombre en su carne no puede obedecer a Dios, porque la carne es enemistad contra Dios. Así que decir que Dios ama al pecador y aborrece el pecado es una verdad a media. ¿Sabe cómo sí se cumple eso? Y es verdad que Dios ama al pecador arrepentido, aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero Dios sigue odiando el pecado, lo mismo que tú y yo debemos hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos concedes de poder escuchar tu palabra. Esperando, Señor, que seas tú que nos capacites y que esta palabra, Señor, haga eco en nuestras vidas. Y que no solamente nos quedemos con ella, sino que podamos, Señor, también exteriorizarla y podamos ser, como dice Santiago, hacedores de tu palabra. No solamente buenos oidores y buenos receptores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. Hemos predicado tu palabra para tu gloria y para la edificación de este pueblo que te ama, Señor. Muchas gracias por mis hermanos. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia derramada en nuestras vidas. Señor, somos inmerecedores, Señor, de tu misericordia y de tu gracia. Pero es la que nos ha sostenido, es la que nos ha salvado, Señor. Un día estuvimos de ese lado, Señor, y tú tuviste misericordia y nos llamaste. Con llamamiento santo nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, no porque vistes algo bueno en nosotros, sino lo contrario. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores, pero a ti te ha placido, por tu voluntad, darnos salvación y vida eterna. Ayúdanos a seguir creciendo en amor hacia ti. Ayúdanos a seguir creciendo, Señor, en esa paz que gobierna todo entendimiento, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en la santidad, Señor, y ayúdanos a la misma vez
a seguir luchando en contra del pecado, a seguir luchando eficazmente contra la soberbia, el orgullo, la vanagloria, el egoísmo, Señor. Que podamos luchar no en nuestras propias fuerzas, sino con tu Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, Señor. Padre, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.